En esta oportunidad realizaremos una exposición correspondiente a la asignatura Legislación Laboral, impartida por el profesor Juan Carlos Bullón, en donde tocaremos temas de interés en materia laboral. Mi nombre es Alejandra Velázquez. Ahora bien, un sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales, relacionados con su actividad laboral. Es necesario también entender que representan el nexo entre empresas y trabajadores para buscar un desarrollo apropiado en beneficio de las partes, como también el ver que sus integrantes se desenvuelvan adecuadamente en el cumplimiento de su actividad. La conformación de un sindicato está tipificada en el artículo 374 de la Ley Orgánica de Trabajador, Trabajadores y Trabajadoras, en donde reza que el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de trabajo y seguridad social, mantendrá en funcionamiento un registro nacional de organizaciones sindicales, con sede en todos los estados del país, que tendrá carácter público, en el cual se hará constar lo referente a las organizaciones sindicales. Desde el artículo 376 al 381 establece la mínima cantidad de personas para su conformación. Una vez determinado el tipo de sindicato a formar y la existencia del número de trabajadores requeridos por la ley, el siguiente paso será registrarse en la sede estatal respectiva, en donde para dicho registro deberá estar acompañado por la copia del acta constitutiva, un ejemplar de los estatutos y la nómina de integrantes promotores y promotoras de dicho sindicato. Ahora, la libertad sindical. En el artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, encontramos lo siguiente: los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a una de ellas, de conformidad con esta ley. Las organizaciones sindicales no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidas y protegidos contra todo acto de discriminación o injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Dicho lo anterior y basándonos en el artículo, podemos decir que la libertad sindical es el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos para tutelar y defender sus intereses colectivos sin injerencia de autoridades administrativas o de particulares. Básicamente, los derechos a este respecto son el derecho de constitución y de organización sindical y el derecho de acción sindical, en donde el derecho de acción sindical se refiere al derecho de actuar para defender los derechos laborales mediante o a través de la huelga, la negociación colectiva, la participación institucional y en la empresa, así como la interposición de acciones judiciales. Aunado al hecho de que los derechos sindicales son rango constitucional, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras hace prevalecer los acuerdos y convenios sindicales. El fin principal del sindicato es negociar, pero ¿negociar qué? Negociar por el bienestar de sus miembros, es decir, garantizar condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y generar mediante la unidad la suficiente capacidad de convenio para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. Luego de reunirse con sus afiliados, informarles y llegar a acuerdos previos o tomar conciencia de las necesidades del momento, negocian en nombre de ellos, como por ejemplo un salario justo, mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas, así como otros beneficios en su lucha por dignificar las condiciones de vida de los trabajadores conforme a la Constitución, dando lugar al contrato colectivo. También encontraremos las formas de sindicato. En el artículo 371, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras pueden ser de entidad de trabajo, profesionales, de industria o sectoriales. Son sindicatos de empresa los integrados por trabajadores de cualquier profesión o oficio que presten servicios en una misma entidad de trabajo, incluyendo sus sucursales. Los profesionales de artes y oficio, como su mismo nombre lo dice, son los integrados por trabajadores de una misma profesión o oficio, bien que ya trabajen en una o en distintas entidades de trabajo. Los sindicatos de industria están integrados por trabajadores al servicio de varios patronos,
de una misma rama industrial, aun cuando desempeñen profesiones u oficios diferentes. Y por último, están los sindicatos sectoriales, los integrados por trabajadores al servicio de varios patronos, de una misma rama comercial, bien sea agrícola, de producción o de servicio, aun cuando desempeñen profesiones u oficios diferentes. Yo soy Gles Miranda, le voy a exponer acerca de la LOXIMAC, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Esta es una importante ley creada para garantizar que el trabajador goce de condiciones óptimas para el desarrollo de sus actividades en una serie de materias, las cuales están establecidas específicamente en el artículo número 1 de esta ley, en cual de esas medidas, de esas condiciones de que hablé anteriormente, están las condiciones, prevención, salud, seguridad y bienestar en el trabajo. Esto para crear ambientes propicios para el ejercicio pleno de las actividades del trabajador, puede ser físicas físicas y mentales, mejor dicho. Bueno, entre ese mismo objetivo, la ley aplica para cualquier sociedad civil o mercantil, bien sea pública y privada, de diferente naturaleza, pues, exceptuando el Ejército Nacional, que es el único el cual esta ley no aplica. Cabe destacar que asimismo no es una ley aislada, ya que está enmarcada en la Constitución de Venezuela y vinculada además con otras leyes de gran importancia, como son la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la LOC, la ley del Programa de Alimentación, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Seguro Social y entre otras. En su aspecto físico está constituida por 9 títulos, 26 capítulos, 136 artículos y 15 disposiciones. Dentro de la importancia de esta ley, tenemos que ella concede en forma más productiva y responsable la protección del recurso tan importante como los trabajadores, ya que los trabajadores son en todo aspecto económico lo más importante. Entonces, esta ley concede pues esa protección. Igualmente propicia, esa responsabilidad también la propicia en parte del empleador, perdón, o del patrono, el cual los hace ser personas más responsables, y eso crea también una confiabilidad en la relación trabajador-patrón. De igual manera, esta ley, al ser bien aplicada, evidentemente da mejor preparación de capacitación y desarrollo del trabajador, ya que una persona, un empleado, por ejemplo, al contar con buenos materiales de trabajo, esté bien protegido si son trabajos de riesgo, igualmente tiene buenas relaciones con los trabajadores entre sí y con el patrono, eso evidentemente va a estimularlo y el trabajo va a ser mejor. Entonces eso favorece a ambas partes, tanto al trabajador como al patrono. Mi nombre es Evelyn Vázquez, le voy a hablar sobre las prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Son créditos laborales, indemnización o beneficio legal que el empleador debe a sus trabajadores adicional al salario ordinario como compensación por sus años de servicio, al término de la relación laboral. El término de prestaciones sociales es de vieja data en la legislación venezolana, mencionada inicialmente en la Ley Orgánica de Trabajo de 1936, como una instauración para reconocer el tiempo de servicio o antigüedad de un trabajador. En el transcurrir de los años ha tenido modificaciones, tanto en sus denominaciones como en su forma de calcular, hasta inclusive lograr su consolidación como un derecho constitucional. En el periodo de 1996 al 99 se formó la llamada Comisión Tripartita, Patrón, Trabajador y Estado. Aunque agrupó a sectores inherentes al tema, muchos se sentían excluidos de las discusiones. Entre los puntos tratados y el de mayor interés era el cálculo de las prestaciones. Nace así la Ley Orgánica de Trabajo del 97 y su artículo 108. En 1999, un año de reforma, crea una nueva constitución, el cual en el artículo 92 se enmarca el derecho al trabajador a recibir prestaciones sociales, lo que ocasiona efectuar una necesaria reforma a la Ley Orgánica de Trabajo, surgiendo para el año 2012 la Ley Orgánica
del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, con un capítulo completo dedicado a las prestaciones sociales, incorporando en ella modificaciones sustantivas como un régimen de prestaciones sociales, aumento en el lapso de la prescripción de 10 años para interponer reclamos por concepto de prestaciones y una disminución progresiva de la jornada laboral. ¿Cuál es la finalidad de las prestaciones sociales? La finalidad es recompensar a los trabajadores por la antigüedad en el servicio prestado a una empresa a través de un beneficio laboral, amparar al trabajador en caso de la terminación de la relación laboral, cualquiera sea su causa, es por ello su denominación antigüedad, protección al desempleo o cesantía laboral. ¿Cuál es la importancia de las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales son importantes tanto para el empleador y por supuesto mucho más para el empleado. Para el empleador es un dinero adicional al salario donde reconoce monetariamente el aporte y los servicios prestados por un trabajador en la generación de ingresos y utilidad de su empresa. Para el trabajador es un ingreso adicional que le permite tener una protección contra el desempleo o cesantía. Se podría decir que es, en pocas palabras, que es un ahorro que ampara al trabajador en caso de finalizar su relación laboral o para cubrir una necesidad urgente según lo previsto en ley. ¿Cuál es su fundamentación legal? Tanto el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, se contempla claramente que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que le recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía. El artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, especifica la garantía y el cálculo de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales se calculan ahora de una manera indicada en los literales A, B y C de ese artículo. ¿Okay? El artículo A habla sobre la garantía de las prestaciones, que son 15 días, depositar 15 días al último salario trimestralmente. El literal B habla sobre los días adicionales, que serían 2 días de salario por cada año acumulativo hasta 30 días de salario. El literal C especifica de 30 días por año de servicio al último salario, y el literal D indica cómo sería el pago a recibir por el empleado. En este caso, el pago sería el monto superior calculado en base a los numerales A y B y C. Hola, mi nombre es Ekpa Freite. Le voy a hablar de la convención o contrato colectivo de trabajo. Es el convenio o acuerdo celebrado entre sindicatos y patronos, con objeto de establecer las condiciones de trabajo en sentido amplio y demás aspectos vinculados con las relaciones laborales. Las bases legales del trabajo colectivo están establecidas en el artículo 96 de la Constitución, donde establece que todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que lo que establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán todos los trabajadores y trabajadoras activas al momento de suscripción y a quienes ingresen con posterioridad. La nueva Constitución de Venezuela consagra el derecho de todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo. Se crea la inamovilidad que tienen los trabajadores desde el día y hora en que el proyecto de convención sea presentado por ante la Inspectoría del Trabajo. Solo los sindicatos pueden negociar contratos colectivos con los patrones. Los contratos colectivos cubren a todos los trabajadores de una empresa, incluyendo a los gerentes y personal de confianza, salvo que el contrato colectivo mismo estipule lo contrario. Igualmente establece que la representación de los trabajadores puede ser un sindicato o una federación o confederación sindical. Las estipulaciones de la convención colectiva se convierten en cláusulas obligatorias para las partes y no podrán concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores. Dentro de las características de la convención colectiva, deben ser hechas por agrupaciones con personalidad jurídica,
produce efectos directos para las partes que contratan. Son cláusulas obligacionales para ambas partes, produce efectos también para terceros, por ejemplo, los trabajadores que no están sindicalizados. Es solemne, pues la ley establece que el sindicato que solicite celebrar una convención colectiva presentará por ante la Inspectoría del Trabajo el proyecto de convención, y ese depósito en la Inspectoría de la jurisdicción es la que le dará plena validez a partir de la fecha y hora de su depósito. Surtirá todos los efectos legales. Es bilateral, ya que se crea una relación contradictoria de la cual surgen obligaciones de hacer o no hacer, o de dar o cargo de ambas partes. Es oneroso, porque cada parte recibe de las otras prestaciones sucesivas, inmediatas o futuras. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en el capítulo 2 de la Convención Colectiva del Trabajo, allí la ley establece todos los lineamientos que deben cumplir para la formación o creación de una convención o contrato colectivo, como son las disposiciones generales, las convenciones colectivas de trabajo en el sector público y privado, la reunión de las normativas laborales y la extensión obligatoria de la convención colectiva de trabajo. La garantía de una relación laboral adecuada y estable reside en el Estado, pues indudablemente la realidad del campo de trabajo indica que regularmente existen manejos y vicios que disminuyen los derechos del trabajador, como la prolongación arbitraria de la jornada laboral y el disimulo de pagos. Por ello es importante la celebración de un contrato colectivo que garantice la seguridad social de cada trabajador, las buenas condiciones de trabajo y este sea adecuado y permanente, que permite el acceso a la adquisición de bienes y servicios y la seguridad social. Hola, mi nombre es Jessica Campos y le voy a hablar sobre las negociaciones colectivas. Todos los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que lo que establezca la ley, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo, los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes, con el fin de proteger el proceso social del trabajo y lograr la justa distribución de las riquezas. La negociación colectiva en las entidades de trabajo, conocidas estas en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es aquella que se celebra a través de sus sindicatos. Se celebra entre uno o varios sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales con un representante de los trabajadores, eso por una parte. Y por la otra parte, el patrono o varios patronos, en donde se establecen los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de las partes. Su finalidad es establecer las relaciones armoniosas laborales para los trabajadores que aspiran a tener un beneficio económico y social satisfactorio, y para los sindicatos lograr las reivindicaciones para su gremio y sus representados. La Convención Colectiva de Trabajo resalta los aspectos de la relación laboral, tal como salarios, jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, permisos para los trabajadores, dirigentes sindicales, condiciones de trabajo, capacitación profesional, política de despidos, jubilaciones, tabuladores de cargos, así como para determinar reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores, aplicándose el mismo a todos los trabajadores de la entidad de trabajo, también beneficiándose los trabajadores que no estén afiliados al sindicato privado. Las estipulaciones de las convenciones colectivas beneficiarán a todos y todas las trabajadoras de la entidad de trabajo, aun cuando ingresen con posterioridad a su celebración, exceptuando a los representantes del patrono, a quienes les corresponda autorizar y participar en su discusión, salvo disposiciones en contrario de las partes. La Convención Colectiva de Trabajo tendrá una duración que no podrá ser mayor de 3 años ni menor de 2 años, sin perjuicio que la Convención prevé cláusulas revisables en periodos menores. Su mayor importancia es mantener la paz laboral, mejorar las condiciones de trabajo, obtener una estabilidad laboral, aumentar las remuneraciones en base a la productividad. Para culminar con nuestra exposición sobre estos aspectos laborales, es importante destacar que lo que se busca es la garantía de una relación laboral adecuada y estable, ya que en la realidad del campo de trabajo regularmente existen manejos y vicios por parte del empleador que disminuyen los derechos del trabajador, como por ejemplo la extensión ilegal de una jornada laboral sin remuneración alguna, engaño en los pagos, la inscripción en el seguro social obligatorio, pagos por debajo del mínimo, entre otras situaciones. Por ello es tan importante la celebración de un contrato colectivo que garantice la seguridad social de cada trabajador y las buenas condiciones de trabajo.